Bueno, buenas noches a todos. Estamos en una súper emisión especial de Tu Voz Inspira, 25N, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y como es una fecha tan importante y tenemos una invitada global que, bueno, reversionó canciones de ídolos pares, por ejemplo la de Gilda para el 8M, es madrina de UNICEF, es actriz, es cantante. Por un montón de razones decidimos invitarla y para que pueda charlar con ella le pedimos colaboración a un amigo de ella, que es el periodista especializado en diversidad, Franco Torque, así que le paso, mando a Franco y los dejo con Franco y nuestra invitada del día. Muchas gracias. Natalia, bienvenida a Tu Voz Inspira, bienvenida al Museo Evita y ante todo, muchísimas gracias por este momento. Recién te decía que yo estoy custodiado, estoy especialmente tejido por una Evita multiplicada y vos me decías que también. No, bueno, muchas gracias. Gracias por convocarme para este día tan importante. Sí, yo estoy en Uruguay, estoy trabajando, pero como estoy trabajando también en la serie que voy a filmar el año próximo y va a estar bastante tiempo aquí, me traje mucho material. Me traje una valija entera de material de ella para leer, para investigar y bueno, para ir preparando un poco ese personaje, creo yo, el desafío más grande de lo que es mi vocación hasta el día de hoy y sin duda el más difícil también. Bueno, y que se inscribe Natalia en una serie de personajes emancipadores, soberanos, rebeldes, sumamente audaces, de mujeres que vos venís haciendo, ¿no? Quizás esta sea, como decís, la escalada, no pero sí la más fuerte. Sí, sin duda que sí. Yo le tengo también mucho afecto a cada personaje femenino que fui interpretando, tanto de ficción como de realidad. En el caso de Gilda, que fue un personaje que existió, un personaje empoderador, que tuvo que luchar contra el machismo, no solamente social, sino también dentro de su propia familia, sino también personajes como en Infancia Clandestina me tocó interpretar a la madre del director, también una mujer de lucha, de ideas muy claras, también en un mundo muy machista, un mundo que lamentablemente hoy en día sigue existiendo, pero hace un ratito también hablaba de que en algún momento, quizás de forma inconsciente o quizás no tanto, también elegía personajes independientes, poderosos, que tenían algo para decir, como por ejemplo fue el caso de Muñeca Brava, donde yo interpreté en el año 98, 99, cuando hasta el momento las heroínas de televisión eran mujeres que sufrían el maltrato machista, pero que de alguna manera se acostumbraban a eso y se quedaban llorando. Mi personaje se vestía de varón, salía a la calle, contestaba, no permitían que se la maltratara, y fue para una generación, no solo en la Argentina o en Latinoamérica, sino también en países muy lejanos, que también continúan siendo muy machistas, como Rusia o Europa del Este, un personaje femenino muy poderoso que yo lo que más rescato de las charlas que tengo con esas mujeres, que en aquel momento eran niñas, fue que lo tomaron como bandera, que no habían visto hasta el momento ese tipo de mujer que no quería estar por debajo del hombre, sino que quería estar a la par de él, y no lo habían visto hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, también personajes como lo último que hice en televisión, que fue Entre Caníbales, que justamente hablaba de violencia de género, interpreté a Ariana, dirigida por Campanella, una mujer que en su juventud había sido violada y que volvía 20 años después a buscar al agresor y a hablar por primera vez. Porque también lo que sucede muchas veces en una sociedad donde nos enseña a las mujeres cómo debemos hacer para evitar una violación, cuando en realidad deberían enseñarle a los hombres que no se violan a las mujeres. Bueno, el personaje que yo interpreté no pudo decirlo en su momento. Porque muchas veces se cuestiona el momento. ¿Por qué no habló en el momento? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Cuando en realidad las mujeres se encuentran con una enorme dificultad para procesar lo que les pasó y para poder contarlo, porque de alguna manera, incluso cuando lo cuentan, son nuevamente vulneradas y puestas en duda en muchos casos. Entonces el miedo, la vergüenza,
son ingredientes letales para poder expresar lo que pasó. Y por fuera de las ficciones, Natalia, ¿en qué momento te recordás a vos misma sabiéndote en riesgo por ser mujer, entendiendo que a partir de tu género corrías ciertos riesgos o estabas en determinados textos mucho más peligrosos para vos que para los hombres, por ejemplo? Es muy triste reconocerme sintiendo que debo de elegir qué ponerme para salir a la calle. Es muy triste reconocer que de noche es más peligroso que de día. Y eso que me pasa a mí, nos pasa a todas las mujeres. Yo siempre prefiero, y mirá que yo tengo, digamos, carácter y sí lo tendré. Sin embargo, cuando tengo a algún hombre detrás en la calle, dejo que pase delante. Pero eso es algo que me sale de forma natural, y no es natural. ¿Por qué uno tiene que estar todo el tiempo tapándose la cola? Yo a veces voy con un bolso, y si hay un hombre atrás, inmediatamente me pongo el bolso o un buzo, me lo ato a la cintura. Y mi primer trabajo en realidad fue que me miraran la cola. O sea, yo fui de alguna manera objeto de esa mirada machista que los medios aún hoy en día siguen mostrando de nosotras. Y eso está muy arraigado en nuestra cultura. Y como eso, muchas cosas. Yo personalmente siempre he tenido la posibilidad de quejarme en relación a algún acto machista, o en mi trabajo o en la calle, pero por ejemplo yo soy de las que no les gusta que les digan un piropo. Y cuando lo cuento me dicen, ay, claro, no les gusta, y no les gusta que le digan que están lindas. Y la verdad es que no me guste que me elogien. Lo que me molesta o me predispongo a sentir que se van a meter con mi sexo y no con mi personalidad. Porque ¿qué hace bella una persona? Y son cosas que por suerte las nuevas generaciones, yo veo a mi sobrina que tiene 13 años, que se llama Mía, que sus propios compañeros tienen una mirada completamente diferente de género. Y eso me da mucha esperanza. Pero yo como madre de varón tengo la responsabilidad de educar a mi hijo en la sociedad que quiero vivir, de la que me hubiera gustado no solamente permanecer a mí, sino de la que me hubiera gustado que mi mamá formara parte. Tengo muchas anécdotas de mi madre que con mucho pudor me ha contado, siendo hermana de 2 varones, hija de una persona muy buena, pero muy cerrada y muy cuadrada, cómo la castigaban o eran agresivos con ella solamente por ser mujer. Y eso estaba naturalizado. De hecho, mi madre lo naturalizó. Pero uno se da cuenta en su tristeza y en su mirada cuando lo cuenta de que nunca lo superó. Y también escuchar sí, discúlpame. Hoy, eso forma parte de lo que hoy pudieron construir ustedes. Discúlpame, no te entendí. No, digo, ustedes hoy dialogan, Natalia, vos hablas eso con tu madre, hoy pudiste construir ese diálogo con ella. Yo pude construir ese diálogo con ella de adulta. Yo dejo la casa, qué loco, paterna. Sí. Hay un montón de conceptos que están escritos desde el género masculino cuando no deberían de tener género. Cuando tengo 16 años. Sí, claro. Y la realidad es que cuando yo era chica había mucho tabú. Entonces todo este tipo de cosas yo lo he logrado hablar ya siendo adulta y regresando a la casa de mi madre, porque uno dice a la casa de los padres. Uno se está desconstruyendo todo el tiempo, ¿no? Pero mi hijo Atahualpa tiene 8 años y él absorbe todo con tanta naturalidad. Por eso los padres y las madres tenemos que ser muy conscientes de los mandatos adquiridos que nosotros tenemos y que repetimos como un disco rayado, porque es parte de la cultura que estamos generando en ellos y lo toman como propio. Y hace 8 o 9 años, concretamente cuando supiste que ibas a ser mamá de Atahualpa, ¿cómo estas violencias, estos mandatos, ¿no? Este factor de riesgo, estos posibles peligros se tradujeron en tu interior? Quiero decir, ¿qué sentiste en ese momento? Porque la maternidad también, ¿no? Desde luego constituye en muchísimas ocasiones un capítulo per se de violencias.
Sí, la violencia obstétrica, por ejemplo. Nosotros las mujeres sufrimos violencia de todo tipo. O sea, está la violencia física, está el femicidio, que lamentablemente tenemos uno por día en la Argentina y 137 a nivel global. Pero después sufrimos de todo tipo de discriminación. Las mujeres son las más pobres, las más discriminadas, las que tienen menos oportunidades, las que no llegan a puestos jerárquicos y si lo consiguen no les pagan como si fueran hombres. La mujer es en la que recae, no en todos los casos, por supuesto, pero en una inmensa mayoría, los quehaceres domésticos. Los que no tenemos derecho, las mujeres votamos en la Argentina desde hace muy poco tiempo, gracias a la que tenés ahí atrás, por ejemplo. Y después está la violencia obstétrica. Yo me acuerdo que antes de ser madre hice un programa en el canal Encuentro que se llamaba Se dice de mí, y que hablaba de los derechos de la mujer. Y sinceramente yo me enteré allí de un montón de derechos que desconocía, como por ejemplo el poder elegir en la forma en que uno quiere dar a luz. Porque uno siempre ve en las películas, o incluso a mí me sucedió, te ponen en una camilla y en algunos casos te atan los pies, cuando naturalmente uno debería estar en cuclillas, si es que lo elige. Y parir así es la forma más natural, que no te aceleren el parto, que no te lo induzcan, que no vayas a una cesárea programada si es que no es tu deseo, que puedas elegir. Y hay un montón de derechos por un montón de situaciones burocráticas y económicas, porque en definitiva terminamos siendo un número, mujeres que esperan dar a luz en un pasillo, que tienen que pedir por favor, que ya tienen al niño saliendo, y violencia no solamente del hombre hacia la mujer, sino de las mismas mujeres hacia las mujeres, ¿no? En esos casos. Exacto. Y después también el estigma de la mujer que decide no tener hijos. Eso que se dice que para ser completa tenés que ser madre. Eso es un insulto. Que te falta un brazo. Es una elección y debe así serlo y tiene que ser con amor. Y hay muchas mujeres que deciden no ser madres y hay este estigma. Yo lo sufrí, yo que no sabía si iba a ser mamá, porque no había tomado esa decisión, sistemáticamente desde la sociedad, desde los medios, desde mi familia, incluso era cuándo vas a ser mamá. O sea, ya hace 10 años que estás en pareja, y que no existe o no podés, pobrecita, no puede, también. Sí. Y si no quiero... Eso hoy está poniéndose bastante, desde luego falta demasiado. Me quedé pensando en tu hijo y en su ser varón y en el modo natural que decís que él tiene de tramitar esto, pero en tu acompañamiento. ¿Cómo es para vos setear a un varón, digamos, ¿no? ¿Cómo es acompañar a un varón en esta temporada histórica? Para mí en igualdad de género. De todos los géneros, entendiendo que no hay cosas para nenas o para varones. Mi hijo me enseña más a mí de lo que yo le puedo enseñar a él. Uno viene con un cassette puesto y es un esfuerzo enorme para grabarse encima de eso que ya tiene propio, pero si te detenés a escuchar lo que a ellos espontáneamente les surge, es maravilloso. Es maravilloso. Yo no solamente lo trato de educar, y digo trato porque es un aprender diario, en cuanto a género, sino también en cuanto al respeto de todas las diversidades, incluso de las religiosas. Él va a una escuela donde convive con niños que tienen diferentes creencias. Y eso también es un aprendizaje, el respeto a lo distinto, a lo diferente, al pensamiento del otro, lo que construye incluso eso también. Para Ata no hay diferencia entre, por ejemplo, a mi hijo no le gusta el fútbol, y la verdad es que yo siento que él no ha sufrido ningún tipo de discriminación porque, no te gusta jugar a la pelota. Por eso siento, también obviamente depende el tipo de educación que elijas para tus hijos y el tipo de establecimiento, bueno, van a ser también los compañeros que él va a tener y la familia de esos compañeros, ¿no? Por eso también es importante estar como muy atento a eso, a las escuelas, que no son lugares donde uno deposita a los hijos. O sea, uno construye en casa, pero sus pares terminan siendo sus compañeros y compañeras.
Este ciclo, Natalia, por tu voz inspira, pasan mujeres que activan en diferentes territorios, de diferentes maneras, y hay una causa que te acompaña y a la que vos acompañás desde hace mucho tiempo, que cada día más hoy está cada vez más cruzada también por los feminismos, y es la causa ambientalista o ambiental. Está bastante comprobado en este 2020, ni hablar, que el peligro de extinción, que la situación del planeta golpea mucho más fuerte en determinados cuerpos que en otros. Y por supuesto, golpea mucho más en niños y en mujeres a grandes rasgos que, por ejemplo, en hombres, por un sinfín de factores que ahora sería muy largo. No sabía eso. Sí. Sabía sí en niños porque lo noto, porque veo el compromiso que tienen, porque el cuidado ambiental que tienen es algo maravilloso, pero no sabía que impactaba más en mujeres que en hombres. Eso lo desconocía. En este sentido, la pregunta es si para vos tiene intuitivamente, ¿no? Causas que te defendés, una conexión o si pudiste conectar una cosa con la otra, porque reitero, en ambientalismo hace mucho tiempo que trabajás, décadas ya. Sí. Mirá, yo desconocía eso que vos me lo estás diciendo. Yo también quiero tener cuidado en el sentido de no repetir lo que repiten los hombres, porque yo podría decir, como las mujeres engendramos vida, no queremos que la vida se extinga, como las mujeres engendramos vida, no queremos mandar a nuestros hijos a la guerra, y entonces si las mujeres llevaran adelante la dirigencia política del mundo en su totalidad, las guerras no existirían. Y hay muchos casos, de hecho la Argentina ha sufrido un caso muy fuerte, de mujeres que han decidido de otro país ir a la guerra con la Argentina. Entonces, no quiero pecar de lo que estoy justamente criticando. A mí me encantaría pensar que el cuidado ambiental no tiene género. De hecho, yo he hecho muchas campañas y hablo de forma seguida con la gente de Greenpeace, y la verdad es que han habido y hay directores hombres. También está el caso de la adolescente Greta, que es mujer y que es joven, y entonces uno la ve como bandera, pero la historia también nos ha demostrado que los hombres han hecho mucho por la causa ambientalista. Sé que no quisiera apropiarme de eso, ni de los niños ni del género femenino. Pero bueno, si es una estadística, es una estadística. Ciertos procesos económicos en este momento que, como por ejemplo, las mujeres están a cargo de lo que se denomina internacionalmente la economía de los cuidados, bueno, con el trabajo rural, por ejemplo, lo que les toca hacer y demás, bueno, allí hay efectivamente peores efectos en esos cuerpos que en otros. Natalia, aquí está Evita, la señalamos y la invocamos y nos rodea. Vos estás participando de un proyecto monumental al respecto. ¿Qué fue Evita antes para vos, ¿no? Cuando eras un adolescente o incluso antes, cuando todavía vivías en Uruguay? ¿Quién era Evita para esa Natalia? Es una pregunta muy buena y muy difícil de contestar, porque el Uruguay y la Argentina, es una obviedad decir que son dos países hermanos que políticamente se han parecido mucho, pero a su vez son muy diferentes también en cuanto a mirada política. Para los uruguayos el peronismo es muy difícil de comprender. Entonces, desde la política uruguaya, o desde lo que yo mamé cuando era chica, sí era posible comprender lo que sucedía en la dictadura, por ejemplo, que fue posterior. En la época en la que yo nací en el año 77, entonces estoy como muy impregnada de todo ese mundo, porque aparte tengo una tía militante que en los 70 junto a su pareja tuvieron muchos problemas. Pero lo que tiene que ver con el peronismo desde la mirada política uruguaya siempre fue algo difícil de comprender. Ahora bien, yo hace 26 años que vivo en la Argentina y claramente hace mucho más años que vivo aquí que en mi lugar de origen. Entonces sí logro comprenderlo, y su figura es apasionante por un montón de razones. Primero porque como mujer es un emblema de justicia, de libertad, de causa social.
en el mundo es considerada la mujer política más importante de la historia. Y como actriz nunca me animé a soñar con interpretarla, por todo eso que acabo de nombrar. Y cuando me llegó la posibilidad, elegí hacerlo un 17 de octubre el casting. No sabía. ¡Qué leal! Tenía que hacerlo la semana anterior a la próxima y yo dije, porque sucedió en octubre, y dije, bueno, ¿el 17 de octubre está libre el día? Sí, bueno, lo hago ese día. Después, ciertas cosas que son un poco snob, pero que una cuando va a una prueba así, cuando queda, empieza a decir, ok, bueno, el signo. Yo cuando era muy pequeña también me hicieron una carta astral y había como ciertos planetas alineados en el mismo lugar. Yo nací un 19 del 5 al 77. Si quieren hacer numerología y empiezan a cambiar los números también, ahí hay coincidencias. Son cositas, son perlitas que yo digo, bueno, a lo mejor por esto, como que yo necesito tener ciertas seguridades para decir, puedo ponerme ese traje. Que me queda absolutamente enorme y que trataré de hacerlo con mucho respeto de la historia, también en la dirección de un director que tiene una mirada que quiere contar, basado en una novela que fue un bestseller, que también es una mirada seguramente polémica de la que muchas otras personas puedan llegar a tener, porque ella es amada y odiada. Pero para mí es, bueno, no sé qué decirte. Todo me queda me desborda la emoción, ¿no? Y la búsqueda, sobre todo de encontrar quién era ella fuera de los focos, cuál era su conexión con la gente, con su pueblo, con sus grasitas. Claro. Y eso me conmueve. Bueno, ese es una especie de denominador común, porque desde Muñeca Brava, por trazar una línea de tiempo, hablaste de eso antes, ¿no? En adelante, vos te esmeraste mucho por instalar esa comunicación. Yo sé de instantáneas tuyas con mujeres en la cárcel, por ejemplo, sé de historias que hablan de un compromiso que de vuelta, si vos tuviste, Natalia, como lo tuviste, una posibilidad extraordinaria de irte, de venir aquí, de triunfar, etcétera, convertiste eso, que parece fuera de serie, que parece propio de tu temple, de tu fuerza, en una acción colectiva, ¿no? ¿Y por qué hago esta observación? Porque creo que mitigar violencias contra las mujeres también es intentar que aquellos trayectos personales que han sido, repito, extraordinarios, puedan colaborar en la vida, en las vidas de las mujeres que no tienen por qué tener tampoco tanta garra o tanta seguridad y que no tienen además tantas posibilidades, ¿no? Es decir, ¿qué te parece? Mira, ser mujer y ser pobre es sinónimo de no tener oportunidades. Y es cierto, el lugar donde naces marca tus posibilidades. Por eso se piden igualdad de derechos y de oportunidades. Pero no es cierto que por venir de un lugar pobre y ser mujer, una no pueda conseguir trascender. Yo no es que sufrí, pero porque yo la verdad es que me lo tomé con humor, pero de alguna manera, habiendo trabajado muchos años, creo que teniendo un lugar de privilegio dentro del espectáculo, porque uno habla desde un lugar absolutamente de privilegio. He sufrido hace 1 año, 2 años la discriminación, queriéndome halagar. Me dijeron, ¿cómo se explica que una chica que viene de un barrio común y corriente pueda tener éxito en el exterior? Y yo quedé como, ¿pero por qué no se explica? Que si hubiera sido hombre y hubiera ido a la universidad, no haría falta una explicación, ¿no? Entonces ser mujer y venir de un barrio humilde, sí, te lleva mucho más trabajo. Claro que sí. Esto que es fundamental porque en el trayecto de cualquier hombre sería objeto de aplauso y hasta de ejemplo. En tu caso es pregunta, sí. Es interrogatorio.
Sí, no, en el caso de una mujer es estigma. Nosotros vivimos estigmatizadas todo el tiempo. Porque, de hecho, porcentualmente hay más mujeres pobres. Y después tiene que ver con la emancipación económica. El empoderamiento económico de la mujer es absolutamente necesario para la igualdad de género, porque muchas veces las mujeres no pueden separarse de sus victimarios porque no pueden trabajar, porque tienen hijos a quienes cuidar y dar de comer y ayudar con la tarea y limpiar la casa, y entonces viene su agresor y la agrede y la mujer se lo aguanta y se lo calla porque no sabe a dónde llevar a sus hijos ni con qué darles de comer. Entonces que la mujer pueda trabajar y pueda tener su ingreso es la puerta, es la llave para la emancipación feminista. Y la verdad es que es muy complejo ser madre y reinsertarse en el trabajo. Hay un montón de empresas que no toman a madres jóvenes, o sea, a mujeres jóvenes, o les preguntan en el test si quieren ser madres. Y entonces tienen que empezar a mentir, volver a trabajar cuando uno quiere tener una lactancia extendida es un problema. Los derechos nos acompañan en relación a los lugares que deberían existir para darle la teta a nuestros hijos, tanto sea en el ámbito privado profesional o en el espacio público, y eso no se cumple, somos discriminadas, somos mal miradas. A mí me pasó, yo hice una campaña hace unos años cuando mi hijo tenía 2 años y medio de lactancia extendida y la propuse yo con UNICEF, porque yo sentía el prejuicio de la mirada de mi entorno en relación a por qué yo todavía, teniendo más de 2 años, le seguía dando la teta a mi hijo. La ignorancia es tan grande que se desconoce todos los beneficios que se tiene, tanto para el niño o niña como para la madre. Y entonces esa campaña, cuando la hice, tuvo un impacto muy grande, porque era un niño grande. Entonces a mí me decían, lo haces porque te gusta, ya no lo necesitas, ya no tiene propiedades. Yo estuve trabajando en Colombia con mi hijo recién nacido, y para exigir que me dieran cada 2 horas y media, 3 horas la posibilidad de darle la teta a mi hijo, y yo era la protagonista de la serie que estaba filmando. Ni que hablar para el resto de las mujeres, ¿no? Entonces, son muchas las formas de violencia que se ejercen en contra de nosotras. Y la cuestión puntual, no quiero dejarla pasar, Natalia, de las finanzas, de la posibilidad de administrar las finanzas. Finanzas es una palabra que suena bancaria, que suena macroeconómica, pero que en rigor es muy doméstica también, ¿no? Hablamos de poder llevar adelante, gestionar bien lo que se tiene o lo que no se tiene y cómo poder tenerlo. Es algo sobre lo que no se habla demasiado y me pareció sumamente importante que lo dejara un momento en esta charla, de verdad. Es que en realidad un hombre económicamente independiente y exitoso es un crack. Si es una mujer, es una loca, ¿no? Yo toda mi vida he discutido mis contratos y a mí me han dicho, tiene voz de hombre, como un elogio. ¿Qué es tener voz de hombre? Algo que no tengo yo es voz de hombre, una voz de pito, ojalá tuviera la voz de Graciela Borges toda. Y me lo dijeron como un elogio porque, claro, el conocimiento te da herramientas, sí. La ignorancia te hace pobre. No tengo ninguna duda. Natalia, quiero decirte que ya estamos prácticamente llegando al final de este encuentro, en este día tan importante desde hace tanto tiempo para el mundo, para millones y millones de mujeres, pero también de hombres, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue fabuloso poder escucharte como siempre, una vez más, en el marco además del programa Tu Voz Inspira. Yo quiero decirte, en primer lugar, muchísimas gracias. Y en segundo lugar, un pedido. Nunca te olvides que, como para mí y como para millones en el mundo, tu voz verdaderamente inspira. Tus palabras de verdad resultan completamente constructivas. Tu posición, tu afirmación frente a las tempestades del presente reciente, del porvenir también, es de verdad completamente necesaria. Muchas gracias, Natalia, por sumarte aquí desde el Museo de Vita a este momento. Mi admiración es semejante a mi amor, de verdad, a mi amor total. Gracias.
Muchas gracias a vos, gracias por tus palabras, gracias por la convocatoria. Sabés que acá encontrás siempre a una compañera que te va a acompañar siempre. Y un beso para todos y todas las mujeres, y porque no exista violencia en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Natalia Oreiro. Muchas gracias, Museo Evita, por esta posibilidad. Gracias por esta entrega especial de Tu Voz Inspira. Y gracias desde ya a todos les que estuvieron conectadísimos en esta transmisión en vivo desde el Instagram Museo Evita. Hasta la próxima. Chao.